¿Alguna vez te has preguntado qué pasó realmente detrás de los muros de mármol de las termas romanas? Lo que estoy a punto de revelar destrozará todo lo que creías saber sobre la civilización antigua. Estos no eran solo lugares para asearse. Estamos hablando de un mundo oculto donde el poder, la carne y el deseo chocaron de maneras que sorprenderían incluso a nuestra sensibilidad moderna. Hoy vas a descubrir el secreto más oscuro del Imperio Romano. Algo que los historiadores susurran, pero que rara vez se atreven a explicar con todo detalle. Pero espera, porque lo que estoy a punto de contarte al final te hará cuestionar todo. Quédate hasta la revelación final, porque cuando sepas quién orquestó estos encuentros y porque la sociedad romana no solo lo toleró, sino que lo celebró, tu comprensión de la antigua Roma nunca volverá a ser la misma. Las termas romanas eran maravillas arquitectónicas que cumplían un propósito mucho más allá de la higiene. Imagina una estructura que rivaliza con los centros comerciales más grandes de la actualidad, capaz de albergar a 3.000 cuerpos simultáneamente, cada uno de ellos completamente expuesto. Las termas de Caracalla en Roma se extendían a lo largo de 11 hectáreas de mármol pulido, decoradas con mosaicos que representaban escenas que los museos modernos esconderían en trastiendas, rodeadas de estatuas de deidades involucradas en actos que hacían sonrojar incluso a otros romanos. Y sí, había cámaras que no aparecen en ningún plano arquitectónico sobreviviente, nichos sombreados donde ocurrían transacciones que harían que nuestras aplicaciones de citas parecieran juegos de niños. La parte verdaderamente inquietante, nada de esto estaba oculto ni prohibido. Esta era la vida diaria de millones de ciudadanos romanos. Permíteme pintarte el panorama completo de lo que realmente significaba entrar en estos lugares. Llegabas y pagabas un solo cuadrante, la moneda más barata en circulación, menos que el costo de una hogaza de pan. Entrabas en el apoditerium, el vestuario, y te quitabas cada prenda de vestir. No había opciones de modestia, ni envolturas de toallas, ni cubículos privados. La desnudez completa era obligatoria. Y aquí es donde se pone interesante. Había esclavos cuya única responsabilidad era la observación, evaluar tu físico, evaluar tu atractivo, determinar si calificabas para ciertos servicios exclusivos. Porque en Roma, tu apariencia física dictaba qué tipo de placer podías comprar u ofrecer. Luego entrabas en el tepidarium, una cámara moderadamente cálida donde el calor comenzaba a abrir tus poros y a relajar tus músculos. Pero esta sala cumplía otra función crucial. Era donde comenzaba el verdadero teatro. Los hombres mayores estudiaban los cuerpos más jóvenes con ojos calculadores. Las mujeres adineradas evaluaban a los esclavos musculosos que mantenían las instalaciones. Todos entendían las reglas tácitas de este juego silencioso. Las miradas persistentes, los gestos sutiles, las proposiciones directas. En las termas la discreción no existía. Todo se negociaba abiertamente. Luego venía el caldarium, la sala caliente donde la temperatura del agua alcanzaba los 40 grados centígrados. Aquí, en un vapor tan denso que no podías ver tus propias manos, comenzaban los primeros contactos físicos. Un roce aparentemente accidental contra la piel de alguien. Una mano que se demoraba demasiado en un hombro. Un masaje que se transformaba gradualmente en caricias cada vez más íntimas. Y nadie protestaba, nadie expresaba sorpresa. Esta era precisamente la razón por la que innumerables romanos visitaban las termas en primer lugar. Pero espera, porque lo que estoy a punto de contarte a continuación realmente te perturbará. Los esclavos que trabajaban en estos establecimientos no solo limpiaban suelos o servían refrigerios, sino que realizaban una función mucho más lucrativa. Aplicaban aceites perfumados por cada centímetro de tu cuerpo, masajeaban cada grupo muscular con habilidad practicada, raspaban tu piel con el estrígile hasta que se sentía como piedra pulida. Y luego, si pagabas lo suficiente o poseías suficiente poder social, te acompañaban a una de esas cámaras ocultas, el unctorium, designado oficialmente como la sala de masajes, oficialmente un burdel privado operando dentro de un baño público. Y aquí está la parte que debería revolverte el estómago. Estos esclavos no poseían derecho de negativa, jamás. Un niño de 12 años, si era considerado lo suficientemente atractivo,
podía ser obligado a satisfacer sexualmente a cualquier ciudadano romano que lo demandara. Una esclava adolescente no tenía más opción que obedecer cuando un hombre de 60 años ordenaba su compañía. Los romanos no clasificaban esto como abuso. Era su derecho legal como dueños. El cuerpo de un esclavo era propiedad, no diferente de un caballo o una mesa. Existían para ser usados. Los poetas romanos escribieron sobre estas prácticas sin vergüenza ni vacilación. Marcial, uno de los más celebrados, compuso versos explícitos describiendo cómo los hombres casados frecuentaban las termas específicamente para acostarse con jóvenes esclavos. Juvenal criticó a las mujeres de clase alta que, en sus palabras, se comportaban como prostitutas en los baños, pagando a esclavos por placer sexual. Estos no eran textos oscuros escondidos de la vista pública, eran bestsellers de su época, leídos y discutidos abiertamente por todos. Si esta historia te parece increíble, sigue mirando porque hay mucho más. Permítame explicar algo que desafiará fundamentalmente lo que creías saber sobre la sexualidad romana. 2 hombres podían tener sexo en Roma y nadie reaccionaría con indignación. Pero había una regla inquebrantable que lo determinaba todo. Lo que importaba no era con quién te acostabas, sino qué rol desempeñabas. Si penetrabas, eras considerado un varón romano respetable, tu masculinidad intacta. Si eras penetrado, te convertías en una deshonra, más bajo que una mujer, un objeto de burla en toda la ciudad. Por eso, en las termas, senadores y generales militares buscaban jóvenes, esclavos para satisfacer sus deseos sin dañar su reputación. Porque un esclavo no contaba. Un esclavo no tenía voz para contar lo que sucedía a puertas cerradas. Las mujeres habitaban su propio mundo, secreto dentro de las termas. Aunque sus horas de baño estaban estrictamente separadas de los horarios de los hombres, lo que ocurría durante esas horas, exclusivas para mujeres, era igualmente escandaloso. Mujeres patricias romanas, esposas de senadores, matronas respetables que presentaban imágenes públicas impecables, pagaban fortunas a esclavos seleccionados, específicamente por sus atributos físicos y resistencia. Y no estamos hablando de masajes inocentes. Estamos hablando de encuentros sexuales completos, a veces con varios hombres durante una sola sesión. Los escritores romanos las llamaban ninfómanas, mujeres sin autocontrol. Pero la realidad era más simple. Estaban haciendo exactamente lo mismo que sus maridos hacían durante las horas de los hombres. Nada más, nada menos. Estaban sucediendo más cosas en esas cámaras femeninas llenas de vapor. Las relaciones lésbicas florecieron entre las propias mujeres patricias, amistades que en la privacidad del vapor se transformaban en algo mucho más íntimo y físico. Juvenal escribió versos cargados de desprecio sobre mujeres que rechazaban a sus maridos, pero se acostaban con otras mujeres en las termas. Para él, representaba la máxima inmoralidad, pero para muchas mujeres romanas era la única forma de experimentar placer genuino, libre de las obligaciones y la dominación del matrimonio tradicional. Ahora permítame hablarles sobre el negocio del sexo en las termas, porque esta era una enorme industria que generaba ganancias asombrosas. Los proxenetas profesionales alquilaban espacios dentro de los complejos de baños. Mantenían catálogos de prostitutas y prostitutos, categorizados por especialidades, precios y atributos físicos. Podías pagar unas pocas monedas de bronce por un encuentro rápido con alguien común, o gastar varios denarios de plata por una hora con los artistas más solicitados. Algunas prostitutas ganaban más dinero en un solo día de lo que un jornalero común ganaba en un mes entero. El emperador Calígula reconoció una mina de oro cuando la vio. Impuso un impuesto especial a cada prostituta que trabajaba en las termas. No solo eso, exigió que pagaran impuestos retroactivos que cubrían años anteriores. Los ingresos generados por este impuesto fueron tan sustanciales que sus sucesores lo mantuvieron durante siglos después. El Estado romano literalmente se financiaba a sí mismo a través del sexo en los baños públicos. Los propios emperadores eran clientes frecuentes. Tiberio construyó termas privadas en su villa de Capri, donde organizó orgías que duraban días sin interrupción. Pero Nerón se convirtió en el más escandaloso. Se disfrazaba de plebeyo y se mezclaba en las termas
públicas buscando encuentros anónimos. Quería experimentar lo que sentía un ciudadano común en esos lugares. Según Suetonio, participaba activamente en todo tipo de actos sexuales sin preocuparse por su dignidad imperial. Para los romanos, lo vergonzoso no era que tuviera sexo en los baños, sino que un emperador no debería rebajarse a mezclarse con la gente común. Adriano, otro emperador, fue notorio por su obsesión con un joven llamado Antino, a quien probablemente conoció en una terma. Cuando Antino se ahogó en circunstancias misteriosas, Adriano lo deificó y construyó ciudades enteras en su honor. Esa era la intensidad de las pasiones que nacían en esos lugares de vapor y desnudez. Había incluso una dimensión religiosa en todo esto. Muchas termas contenían altares dedicados a Venus y Priapo. Venus, diosa del amor y la belleza. Priapo, dios de la fertilidad, siempre representado con un masivo falo erecto. Los romanos creían que las aguas termales poseían poderes purificadores para el alma, y que los encuentros sexuales en estos espacios sagrados honraban a los dioses. Realizaban pequeños rituales antes de entrar, ofrecían sacrificios, solicitaban el favor divino para sus conquistas carnales. El sexo en las termas no era meramente físico, era espiritual. Pero esto no era el paraíso. Las enfermedades venéreas se propagaban como un incendio forestal a través de estos establecimientos. Los médicos romanos conocían la sífilis, la gonorrea y otras infecciones, aunque no entendían completamente los mecanismos de transmisión. Recomendaban lavarse después del sexo y aplicarse ungüentos de hierbas, pero con cientos de personas teniendo encuentros sexuales diariamente en el mismo lugar, las infecciones eran inevitables. Algunas personas terminaban estériles, otras sufrían dolores crónicos. Muchas morían por complicaciones que no sabían cómo tratar, y había límites que nunca se podían cruzar. Un ciudadano romano libre no podía ser agredido sexualmente bajo ninguna circunstancia. Si alguien violaba a un ciudadano, incluso en las termas, podía perder su propia ciudadanía y enfrentarse a la ejecución. Pero esta protección no se extendía a los esclavos, extranjeros o libertos. Para ellos, las termas podían ser lugares de pesadilla, donde cualquiera con suficiente poder podía abusar de ellos sin consecuencias. Con la llegada del cristianismo, todo comenzó a cambiar. Los primeros cristianos veían las termas como templos del demonio. Predicadores como San Agustín escribieron que el vapor que se elevaba de esos edificios era el aliento mismo del infierno. Instaban a los creyentes a evitar estos lugares de perdición. Y cuando Constantino convirtió el cristianismo en la religión oficial en el siglo IV, comenzaron las restricciones. Se prohibió el baño mixto. Se cerraron los cubículos privados. Se expulsó a las prostitutas y prostitutos. Las termas se transformaron en lo que afirmaban ser simples baños públicos. Pero durante más de 400 años, las termas romanas fueron el epicentro de una libertad sexual que no volveríamos a ver en el mundo occidental hasta el siglo XX, lugares donde el cuerpo era celebrado sin vergüenza, donde el deseo era satisfecho sin hipocresía, donde la moral sexual era completamente diferente a todo lo que conocemos hoy. Lo fascinante es lo que esto nos enseña sobre la naturaleza humana y la moralidad misma. Lo que hoy consideramos perversión era normalidad absoluta para millones de romanos a lo largo de los siglos. Lo que escondemos, ellos lo exhibían con orgullo. La moralidad sexual no es una verdad universal. Es una construcción cultural que se desplaza con el tiempo y el lugar. La historia que te enseñaron en la escuela es una versión desinfectada, censurada. La verdad es siempre más cruda, más humana y definitivamente más fascinante. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? Realmente quiero saber qué estás pensando ahora mismo. ¿Esto cambió la forma en que ves las civilizaciones antiguas? Deja tu reacción honesta a continuación. Necesito saber si esta historia te afectó. De la misma manera que me afectó a mí cuando supe estos detalles por primera vez. Porque una vez que comprendes este lado oculto de Roma, nunca podrás ver el mundo antiguo de la misma manera otra vez. Comparación de gancho. Gancho original. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los romanos pasaban horas enteras en los baños públicos? La respuesta te va a dejar sin palabras. No iban solo a lavarse. Nuevo gancho. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasó realmente?
detrás de los muros de mármol de las termas romanas, lo que estoy a punto de revelar destrozará todo lo que creías saber sobre la civilización antigua. Estos no eran solo lugares para asearse. ¿Por qué funciona? El nuevo gancho crea una disonancia psicológica inmediata al prometer destrozar el conocimiento establecido, lo que provoca curiosidad y una ligera actitud defensiva. El oyente quiere saber en qué se ha equivocado. Establece un tono conspirativo. ¿Qué pasó? ¿Realmente? ¿Qué sugiere? Una verdad oculta. Y la frase, lo que estoy a punto de revelar, crea una tensión temporal. La promesa es inminente, pero aún no se ha cumplido.